chévere que tenemos con nosotros esta mañana nuestra queridísima amiga Aida Mota. ¡Qué bueno! Mira, gente buena. Estoy sumamente contenta, sumamente feliz. Antes de comenzar el segmento, quiero públicamente agradecerles a ustedes la bendición que me otorgan, ¿verdad? Semana tras semana de poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Qué bien. El mes pasado, Juan Carlos lo sabe, él sabe los detalles. Tuve un quebranto bien fuerte de salud. Wow. Y recuerdo que la semana antes, ¿verdad? Pues pude compartir con ustedes. Y esos días que yo me sentía tan y tan malita, particularmente esa semana en el segmento, habíamos estado hablando, Fernán, Moraima y yo, sobre lo triste de que a veces uno manda mensajes y la gente no te responde, o te deja leído. Y entonces yo vi el video en casa porque me daba tanto regocijo escucharte reír, Moraima. Porque te reías con tanta naturalidad y con tanta profundidad. Era tan genuina tu risa que eso me aliviaba. Entonces yo buscaba el video, pero era para escuchar tu risa. Y te lo digo públicamente porque yo creo que cuando somos genuinos, llegamos a los sitios, impactamos el corazón de la gente. Y Fernán ni se diga, o sea, Fernán yo lo quiero muchísimo. Lo poco que hemos podido compartir aquí, pues se me ha metido con profundidad en el corazón. Y de vez en cuando nos texteamos y lo molesto y lo fastidio, porque para eso son los hermanos en la fe. Claro que sí. Bueno, hoy quiero compartir. Da sentimiento tus palabras, Aida. Sí. Antes que todo, gracias a ti también por ser recurso acá en la emisora, por venir semana tras semana, por siempre tener una palabra que da esperanza, aún tú necesitando, porque no sabíamos que estabas pasando por una situación, ¿verdad? Y siempre has estado ahí, al igual que cuando yo me río, a veces uno está pasando situaciones, pero la risa es mayor, es algo increíble. Yo misma me sonrío. Remedio para todo mal. Así que gracias por tus palabras y yo sé que el público siempre te espera porque eres de bendición. Amén, gracias también por esas palabras. Bueno, estaba considerando varias porciones escriturales para hablar acerca de la gratitud y encuentro que Filipenses 4, del verso 4 hasta el 7, nos da unos aspectos interesantes. Hoy quiero hablarles bajo el tema agradecer, remedio santo para muchos males. Y es que a mí me parece que la gratitud tiene una amplitud que a veces desconsideramos. A veces no nos tomamos el tiempo de ver cuánto podemos avanzar en la vida cuando tenemos una actitud de agradecimiento. Pablo comienza el verso 4 diciéndonos en la traducción lenguaje actual: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. La Reina Valera del 60 dice regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Y fíjate que es interesante porque en medio del panorama que hemos estado viviendo tan difícil durante este año, para muchas personas muy desalentador, que Pablo nos diga que estemos gozosos es como una locura. ¿De qué nos podemos gozar en medio de la prueba y en medio de la dificultad? Pues mire, Pablo lo que nos está diciendo es que en primer lugar, el gozo viene del amor. ¿Qué amor? El amor eterno del Padre. Que nosotros sabemos que independientemente de lo que estemos atravesando, su amor es insistente para con nuestras vidas. La lealtad de Dios nos mantiene llenos de fe y de esperanza. Eso quiere decir que aun cuando nosotros somos medio cabezones y pudiendo hacer las cosas bien, no las hacemos, la fidelidad de Dios permanece independientemente de que nosotros no seamos fieles. ¿Qué más nos puede producir gozo? Bueno, que Él nos salvó. ¿Qué más nos podría producir gozo? Que estábamos perdidos y Él nos encontró, que su fiel amor permanece para siempre y que su presencia continuamente está en nuestras vidas. Dicho de otra forma, no estamos solos. Él envió al Consolador, a ese Espíritu Santo que día y noche nos acompaña y nos alienta cuando pensamos que no podemos más. En el verso 5 continúa Pablo diciendo que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y que son amables. Yo creo que alguien que realmente ha conocido a Dios muestra en todo tiempo la bondad y la amabilidad. Y cuando meditaba en ese texto bíblico, pensé particularmente que cuando a veces uno llega nuevo a un trabajo o a un lugar, no por lo regular te encuentras gente que te abra camino. ¿Por qué sucede? Porque pues a veces las malas experiencias hacen que el corazón se enfríe y uno dice, espérate, Fernán es nuevo aquí y si tiene hambre de poder y yo le enseño todos los truquitos y todo lo que yo sé, todo lo que a mí me costó por muchos años aprender, y me lleva al puesto. Es miedo, la inseguridad. Es miedo, es la inseguridad. Y entonces estaba pensando en esta compañera de la UPR,
Recuerdo haber obtenido este trabajito a part-time en la misma universidad, y esta joven, rápido que yo llegué al centro de cómputos, ella me comenzó a tratar como si me hubiese conocido toda la vida, y yo nunca olvido esa experiencia. Oye, no es que en el camino no me haya topado, ¿verdad?, con personas que también han sido buenas, pero la magnitud con la cual ella me recibió, yo no he vuelto a experimentar una cosa igual. Quizás con el tiempo ya la gente ve el perfil de uno, la gente entonces se siente más cómodo, y claro, después que tú más o menos conoces a la persona, pues te puedes lanzar un poco más a seguridad. Pero qué hermoso sería que, independientemente de nuestras inseguridades, como menciona Fernán, nosotros tuviésemos la capacidad de ser amables y de ser bondadosos con las personas, no simplemente esperando que esa persona te pueda responder de la misma manera que tú has actuado. La verdad del caso es que muchas veces uno es bueno, uno es bondadoso y uno es amable, y uno no recibe de vuelta lo que uno ha dado con esa persona. Pero la vida y Dios siempre se encargan, por alguna parte, de bendecir los buenos actos que uno tiene. Así que sin duda alguna, la amabilidad y la bondad son características que distinguen a la gente que verdaderamente han sido salvadas por Dios. Seguido a eso, Pablo dice, el Señor viene pronto. Y fíjate qué interesante que diga, sean bondadosos, sean personas que saben tratar bien a los demás, sean amables, el Señor viene pronto. Hay dos formas particulares de ver esta porción. En primer lugar, creo que nos pide el Señor que velemos por nuestra salvación, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vela, ¿verdad?, porque tu fe no mengue, sino que cada día vayas creciendo en Dios. Pero a mí me parece que también una manera en que nosotros podemos predicar todo el tiempo sin tener necesariamente una Biblia abierta en las manos es con nuestra conducta. La gente está tan falta de amor. Tú le muestras un chililín de amor a la gente y se te pegan. O sea, tú vas, ¿verdad que sí? Tú vas y abrazas a la gente, le das un beso y la gente ya se queda como que... Porque la gente no ha recibido eso. Gloria a Dios que quizás en nuestros entornos, con nuestras familias, hemos ido desarrollando esas capacidades, pero la realidad es que la gente tiene hambre de recibir un abrazo, un beso, atención, amabilidad y bondad. Así que otra parte importante de ese texto sería considerar que una buena forma de nosotros traer gente a los pies de Jesucristo es dando un testimonio contundente de amabilidad y de un amor que escapa a todo entendimiento humano. El amor terrenal es proporcional a lo que tú me das. Yo te doy lo que tú me das. Ese amor eterno que Dios nos ha modelado, independientemente de cómo la gente nos trate, nosotros no dejamos de amar porque Dios nos amó primero. Pero no lo próximo no está condicionado. Lo próximo que Pablo nos dice en Filipenses, en el verso 6, no se preocupen por nada. Así que en el verso 4 nos está diciendo Pablo, vivan con alegría, todo el tiempo tengan gozo. En el verso 5, sean buenos, sean amables. En el verso 5, en la parte final, Jesús viene pronto. Y ahora nos dice, no se preocupen por nada. Y parece como que son temas que no están diferentes, alineados, pero ya vamos a descubrir algo bien interesante. Fíjate que en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, verso 25 en adelante, el mismo Jesucristo nos dice que no estemos afanados por nada. Pablo comienza diciéndonos que estemos gozosos independientemente de las circunstancias. Ahora él mismo nos dice, no se preocupen por nada. Jesucristo nos da el ejemplo con esta porción escritural de las aves y de las flores. Él dice, observen las aves de los cielos. Ellas no trabajan, ellas no están acumulando semillitas o alimento para el día que no hay. Ellas tienen la confianza de que su Padre Celestial día a día les va a proveer lo que les hace falta, lo que necesitan. Jesucristo nos está pidiendo ese nivel de confianza, de que día a día vivamos tranquilos, porque la provisión que vamos a necesitar día tras día, Dios nos las va a dar. De hecho, el verso 27 dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? A veces estamos tan ansiosos por el día de mañana y el día de mañana todavía no ha llegado y se nos olvida vivir y disfrutar el día de hoy. En el verso 28 dice Pablo, aprendan de las flores, o Jesucristo dice, aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores,
que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Jesucristo nos está invitando a confiar en Dios, a tener esperanza en Él, independientemente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando. Nos está pidiendo que confiemos que para hoy Él tiene el sustento necesario. Me encantaba tu historia del huevito picado en pedacitos para que todo el mundo, ¿verdad?, pudiese comer. Ese sustento diario. Ustedes hablaban de los recursos. Fernán decía hace un rato atrás, y eso también me encantó, aunque yo no sea dueño per se de esos bienes, en el momento que alguien los comparte conmigo, pues yo también me hago dueño. Hay personas que a veces dicen, pero ¿y por qué? Hay personas en otras partes del mundo que no tienen ni siquiera lo básico para vivir. Y creo que Fernán en parte nos estaba contestando. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos acaparar. Si no tuviésemos esa actitud de ambición, ¿usted cree que el mundo entero no tuviese recursos para por lo menos tener lo básico? El punto es ese, que lo nuestro es nuestro y no lo queremos compartir, pero Jesucristo nos dice en esta porción escritural, ustedes no han aprendido a confiar en Dios. Yo sé que no es fácil como que lanzarse a un precipicio con los ojos cerrados, teniendo la convicción de que las manos inmensas de Dios nos van a sostener al final de esa caída, pero eso es lo que Él nos está pidiendo. Él nos trajo aquí con un propósito eterno y Él nos está diciendo en esa porción escritural que esas necesidades básicas Él las va a cubrir, que Él está pendiente de lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo. En el verso 6 de Filipenses capítulo 4, Pablo dice lo siguiente: más bien oren, no se preocupen, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Este verso nos da dos claves importantes: orar y ser agradecidos. La oración, aún los profesionales de la salud mental y muchos profesionales de la medicina nos han dicho que la meditación, que la oración tiene beneficios terapéuticos. Y si estas personas que no necesariamente son creyentes y conocen la verdad escritural nos están aconsejando de este modo, imagínate cuando la palabra que es esa voz eterna de Dios para nuestras vidas, ese consejo bueno para nuestras vidas, nos está diciendo que oremos. Mire, hay tantos beneficios en la oración. No es solamente la comunicación con Dios, no solamente crear una relación con Él. Usted organiza sus pensamientos. Es como si literalmente tú sacaras las cargas de tu corazón y de tu espíritu y las depositaras en las manos de alguien más. Uno se siente liviano. Cuando uno termina de orar, uno se siente confiado de que Él te ha escuchado, de que Él va a orar. Dios no conoce lo que yo estoy pasando. ¿Por qué me manda a orar si Él lo conoce todo? Mire, Dios lo conoce todo, pero nos están invitando a que entremos en esa intimidad con Él, porque el beneficio de la oración es para nosotros y Él quiere practicar con nosotros ese ejercicio tan amoroso de un padre que escucha a sus hijos. Así que no pierda de perspectiva que la oración ayuda a aliviar las cargas y los momentos de ansiedad. Pero lo segundo que Pablo dice a la iglesia de Filipenses es que sean agradecidos. La gratitud tiene unos componentes tan increíbles. Yo no me dejo de sorprender todo el bienestar que proporciona la gratitud al ser humano. La gratitud no es otra cosa que ver lo que más nadie puede ver. Fernán, en esa experiencia que nos compartía hace un rato, él descubrió una verdad poderosa que aunque no era de él, si la otra persona le permitía compartir, de alguna manera, pues él también era dueño de ese bien o de ese beneficio. Entonces, la gratitud a mí me parece que es un hábito. La gratitud, más allá de celebrarlo una vez al año, es un estilo de vida. Aquellas personas que continuamente se encuentran agradeciendo, tú ves que tienen un ánimo y una forma de ver la vida con fe y con optimismo. La gente que tiene gratitud tiene ánimo en medio de las dificultades. De hecho, la neurociencia dice que cuando tú tienes en tu mente motivos por los cuales agradecer, la mente al mismo tiempo no puede sentir angustia, ni depresión, ni pensamientos tóxicos. Y eso a mí me parece increíble. De hecho, si usted practica la gratitud diariamente, se va a dar cuenta que su ánimo mejora. Usted va a comenzar a ver cosas que más nadie está viendo. Si usted recuerda Lucas capítulo 7, cuando Simón el fariseo invita a comer a Jesús, dice que apareció una mujer de mala reputación
y lloraba a los pies de Jesucristo y con sus lágrimas limpió los pies de Jesús y secó los pies con sus cabellos y derramó un perfume. Y dice que Simón el leproso pensó dentro de sí, si Jesús supiera la reputación de esta mujer, él no aceptaría esto. Se nota que él no es profeta. Y dice que Jesucristo, conociendo su pensar, le hizo una historia. Le dijo, ven acá, una vez hubo un acreedor que tenía estas dos personas que le debían. Uno le debía 2 meses, tenía atraso de 2 meses y el otro 10 veces más. El hombre se dio cuenta que ninguno de los dos podía pagar y para no seguir el litigio y en cosas, dijo, mira, yo los perdono. Borrón y cuenta nueva. Jesús le preguntó a Simón, el fariseo, de estos dos, ¿quién va a agradecer más? Simón dijo, yo supongo el que debía más. Y Jesús le dijo, has dicho de forma correcta. Esta mujer sabe todo lo que se le ha perdonado y ella está agradecida. Mientras yo llegué aquí, tú no me limpiaste los pies, tú no fuiste hospitalario, tú no me diste un beso, tú no me pusiste ungüento en la frente, más esta mujer derramó un perfume a mis pies. Esta mujer vio lo que tú no pudiste ver. De hecho, Jesucristo literalmente le dice, ves a esta mujer. Y yo creo que la gratitud tiene ese espacio, ver lo que otros no están viendo. Hay gente que tiene tanto y tanto dinero, ¿verdad? Que son pobres porque lo único que tienen es eso. En el bolsillo es dinero. Solamente tienen dinero, pero no tienen gratitud en su corazón, no son felices, no pueden ver otras perspectivas y no se gozan con lo que están viviendo. Así que la gratitud es un elemento importante. Por eso Pablo en el verso 7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. La gratitud transforma lo que tienes en suficiente, porque hay un dicho que dice que si con todo lo que tienes no eres feliz, con lo que te falta tampoco. Y yo creo que la gratitud tiene ese factor. No es que estoy agradeciendo o sentida o triste o deprimida por lo que me falta. No, yo estoy viendo todo lo que tengo, aunque no sea mucho, y me siento completa y feliz. No es que soy una persona que no aspiro a más, sino que en el momento entiendo que dentro de mis posibilidades, dentro de mis fuerzas, Dios ha sido más que bueno. Y que estoy en su voluntad y que eventualmente, si conviene lo que estoy pidiendo y anhelando, el Señor lo va a proveer. Así que Pablo dice que la paz de Dios va a cubrir nuestra mente y nuestro corazón. Pero esa paz no llega si no tenemos gratitud. Cuando tú tienes gratitud, tú puedes tener gozo. Cuando tú tienes gratitud, tú eres amable y eres bondadoso con la gente. Cuando tú tienes gratitud de lo que Dios ha hecho, tú compartes las buenas nuevas de salvación. Cuando tú tienes gratitud, esa paz te envuelve. Y dice que cubre la mente y el corazón. Cuando nosotros estamos en angustia, por lo regular, ¿qué es lo que nos empieza a traicionar? La mente y el corazón. Cuando a uno le da ese nivel de ansiedad, que parece que el corazón se le va a salir a uno por la boca y uno no puede ni dormir, esa paz de Dios viene a consolarnos, a decirnos que todo va a estar bien, que confiemos en sus promesas, que confiemos en su palabra, que Él tiene un más allá. La gratitud, fíjate que Pablo dice, oren y den gracias. Quiere decir que comiences a orar, pero agradecer no solamente por lo que tienes, sino en fe por lo que vas a recibir. Entonces tú comienzas a caminar en fe y tranquilo, porque tú empiezas a vivir desde ya lo que tu espíritu te va mostrando que Dios va a hacer. Quiere decir que nos podemos disfrutar desde ahora las cosas que Dios planea hacer para nuestras vidas. Podemos vivir con una actitud diferente si sabemos que hay un futuro prometedor en las manos del Señor. Ahora bien, porque estas palabras de Pablo son importantes. Por lo regular nos molesta que la gente venga con optimismo. Tú que eres motivadora, Moraima, me imagino que a veces te encuentras público que dice, ay, tú sabes, sí, no todo puede ser, sí, es que a mí me color sucede, de rosa, me no dicen. todo puede ser color de rosa. Y no es que uno no lo haya pasado mal, y uno ha vivido situaciones difíciles desde la niñez. Ay, pero yo tengo un espíritu de gratitud brutal. ¿Sabes? Yo estoy viendo todo el tiempo posibilidades y en medio de la crisis yo sé que Dios puede obrar y puede cambiar los panoramas. Pablo está enajenado de la tribulación, está diciendo desde una posición cómoda, estén gozosos, sean dadivosos, sean agradecidos, oren. No, Filipenses se conoce como la epístola del gozo, pero no porque Pablo está en gozo, Pablo está en una prisión en Roma. Y desde la prisión le está diciendo a la gente, no pierdan la fe,
Dios es bueno. De hecho, Filemón, él comienza ese libro diciendo con orgullo, yo soy prisionero de Jesucristo. Así que en medio de su circunstancia, él está viendo que Dios es bueno. En medio de su circunstancia, está viendo el obrar de Dios. En medio de su circunstancia, no ha perdido el gozo, porque el gozo no tiene que ver con lo que tú estés viviendo. Eso. El gozo tiene que ver con quién es Dios en tu vida. Así como la gratitud no tiene que ver con lo que tenemos, sino con que podemos ver un margen mayor, porque Dios siempre está obrando por encima de nuestras dificultades. Así que para estos días no pierda el gozo. Mucha gente se deprime. Ay, Mucha sí. gente empieza a hacer un cálculo de lo que no tienen, de lo que les falta. Dele gracias a Dios y comience a ver lo que más nadie puede ver. Se puede tener gozo en medio de la dificultad, se puede ser agradecido en medio de los pormenores que vivimos en la vida. Sí, Pablo desde la cárcel nos invita a estar siempre gozosos, porque nuestro gozo está fundamentado en el Dios de nuestra salvación. Yes. Amén, amén, amén. Dar gracias, aunque tú no recibas para atrás. Exactamente. Tenemos que, o sea, no puede ser condicionado. Gracias porque me nace, porque lo convierto en un estilo de vida. Ay, sí, amén. Yo creo que la persona agradecida tiene paz en el corazón, no importa qué. Si a mí me dieran a escoger entre la razón y la gratitud, yo escogería la gratitud. Oh, sí, no todo se entiende, Sí, es la realidad. Claro. Pero claro. sabemos que Dios está en control. Y fíjate que cuando Pablo habla de esa paz, yo siempre he pensado que alguien que te ama genuinamente, no solamente te ama con regalos y palabras, sino que te brinda paz. Y la Amén. gente que te brinda paz son personas que yo valoro muchísimo. Mi esposo es un hombre que no solamente me ama, él me brinda mucha paz. Qué Y lindo. Jesús nos está diciendo, ¿sabes por qué puedes tener la certeza de que yo te amo? Porque yo te doy una paz que el mundo no te puede dar. Así que ten gratitud, porque yo te amo por encima de todas las cosas. Amén, hermoso. Qué brutal que Pablo entonces redefinió el concepto de la encarcelación y de la libertad. Oh, claro que sí. Y por lo tanto podía estar agradecido porque estaba Y en su otro espíritu nivel. estaba libre Estaba independientemente de las circunstancias. Sí. Qué brutal. Qué bien, qué bien. Aida Mota, somos tus fans. Sí, Ay, señor. qué lindo, te quiero, Fernán. Sí, ¿Cuándo voy también. para allá, para Yo la te- finca yo Be llevo- Happy? yo llevo 10 años esperándote. 10 años y te conozco hace 2 en Bueno, Montero. ok. Va a llegar Vaya, ese vaya, día. tengo que ir, tengo mira, que este ir. weekend, por favor. Este weekend van a estar open. Claro, seguro que sí. Ah, esa es buena. Dale, me llama, esa me es dice, voy buena. por ahí, Fernan. Ah, pues dale. Un dale, está bien, paseíto, un está paseíto. bien. Dale, Una vez más, gracias Gracias a por ustedes. estar con nosotros y cómo pueden acceder a tus redes. Claro que sí. La gente se puede comunicar directamente conmigo al 787-531-6967 y a través de las principales redes sociales me consiguen como Aida Mota con una sola T. Bendiciones. Bendiciones, Dios te bendiga Aida Mota. más. Gracias, chicos. En ruta. Buenos días.